Bueno, el saludo de rigor. Muy buenos días. Saludamos a quienes siguen este conversatorio desde Uruguay, de España, de Latinoamérica. Vemos algunas caras conocidas y nombres conocidos. Saludamos muy especialmente a los disertantes que hoy nos acompañan. Y a todos ustedes es realmente un gusto retomar contacto a través de este conversatorio, al menos virtual. En la mañana de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor y amigo Pablo Mieres, del presidente de la Comisión de Expertos de Seguridad Social, doctor Rodolfo Saldain, y de la contadora, también amiga Elvira Domínguez, miembro de la Comisión de Expertos en Seguridad Social en representación de las cámaras empresariales. Deseo agradecer profundamente a los tres la deferencia de haber aceptado la invitación y acompañarnos en la mañana de hoy para hablar de lo que es realmente uno de los grandes desafíos que tiene el país, que es justamente cómo lidiar con un sistema de previsión social con serios problemas de sostenibilidad en el tiempo. A dichos efectos, la Ley de Urgente Consideración, recientemente aprobada, generó esta comisión de expertos para realizar un diagnóstico del sistema previsional uruguayo y presentar al Poder Ejecutivo recomendaciones para la reforma. Esta ley dio un primer plazo de 90 días para presentar el diagnóstico, informe que fue finalizado recientemente. Ante este panorama, desde la Cámara Española generamos esta actividad en la que estamos, con las autoridades de la Comisión, con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos de dar detalles de este primer informe, tema que, insisto, es tremendamente trascendente y que otro tema que hoy vive el país y que vive el mundo, quizás impide que lo veamos en su justa dimensión. Este es el claro ejemplo de la frase esa, de que a veces lo urgente no deja espacio a lo importante. Y sí que lo que hoy tenemos en ambos lados es urgente y es importante. Este es un tema que nos atañe a todos y que sin duda la forma en que se resolverá tiene mucho que ver con las personas y con las empresas. Así que nuevamente muchas gracias. Y obviamente desde ya hablaremos ahora del diagnóstico. Adelantamos la invitación para que una vez que surjan las recomendaciones nos volvamos a encontrar. Agradecemos muy especialmente a las empresas que ayudan y hacen posible y auspician este evento, en particular a BBVA, Cementos Artigas, EFE, Indra y Prosegur. La mecánica que seguiremos será la siguiente. Primero les solicitamos por favor que silencien los micrófonos a los efectos de poder brindar la mayor atención a los disertantes. Al finalizar cederé la palabra al señor embajador de España, don Javier Gomellera, para luego hacer su exposición el doctor Saldain, continuar la contadora Elvira Domínguez, cerrando la parte expositiva el doctor Pablo Mieres. Posteriormente abriremos un breve espacio de preguntas, para lo cual les pido que las hagan a través del chat o del correo de la Cámara, y nos encargaremos de formularlo y generar diálogo. Muchas gracias a todos nuevamente y, señor embajador, adelante. Muy bien, gracias, José Pedro. Lo primero, dar la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a la contadora Elvira Domínguez y al doctor Rodolfo Saldain. Sean muy bienvenidos, agradezco mucho su presencia, su participación en este conversatorio sobre la reforma de la seguridad social. Considero que el tema de esta reunión virtual no puede ser más oportuno en la difícil situación que estamos atravesando. Precisamente la semana pasada, los jefes de misión de la Unión Europea tuvimos una reunión virtual con la vicepresidenta, Beatriz Argimon, quien, entre las prioridades legislativas del gobierno uruguayo, destacó la reforma de la seguridad social.
por la necesidad de tener en cuenta factores como el envejecimiento de la población, la situación del empleo y la realidad, preparar la realidad que vamos a encontrar en la pospandemia. En España existe también muchísima preocupación por el futuro, la sostenibilidad del sistema de seguridad social. La baja natalidad, el envejecimiento de la población, el mantenimiento de las pensiones, el creciente gasto en salud pública y el problema del desempleo plantean unos desafíos muy difíciles de afrontar. Especialmente preocupante es el desempleo juvenil, ya que si los jóvenes no encuentran trabajo tampoco cotizan a la seguridad social. La reunión con la vicepresidenta me abrió el deseo de saber con más detalle cuáles son los planteamientos del gobierno uruguayo en la propuesta de ley que van a presentar al legislativo, las soluciones que van a formular para resolver estos problemas que tanto inquietan a todos nosotros. De modo que les escucharé con el mayor interés y, señor ministro, le cedo la palabra. Muchas gracias, embajador. Simplemente saludar, agradecer a la Cámara Española de Comercio y a la Embajada de España en Uruguay la idea. Me parece que, como usted dijo, efectivamente es muy oportuna. Obviamente, en primer lugar, tendrán uso de la palabra el presidente de la Comisión de Expertos y la representante de los empresarios, de las cámaras empresariales en esta comisión, para luego hacer una suerte de valoraciones políticas finales de mi parte. Agradecerles mucho la invitación, compartir con usted la idea de que efectivamente las sociedades modernas tenemos delante un desafío muy grave y complejo, simultáneamente de primer orden, que es poner al día nuestros regímenes de seguridad social de manera tal de que sean sustentables y al mismo tiempo equitativos con nuestra gente. Pero bueno, antes que ingresar en el conjunto del tema, decirles simplemente que es un placer participar de este evento. Muchas gracias. Doctor Seldain. Muchas gracias. Vamos a ver si logramos compartir pantalla. ¿Lo estamos viendo? Sí, perfecto, perfecto. Adelante. Perfecto. Bueno, muy bien. En primer lugar, quiero agradecer las palabras del embajador, don José Javier Gómez Llera y García Nava. Agradecer la invitación al presidente de la Cámara, José Pedro de Regibus, y también a la gerente de la Cámara, Carmen Miranda. Es un placer compartir con ustedes este rato hoy, donde vamos a estar reflexionando y conversando sobre diversos aspectos de lo que es lo que ha sido el trabajo de la Comisión y su primer informe de diagnóstico. El mandato legal de la Comisión refiere a precisamente una primera etapa de diagnóstico y una segunda de recomendaciones en la que estamos ingresando en este momento. Recomendaciones a presentar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General. La Comisión está integrada por 15 miembros que han sido designados en consulta por el Poder Ejecutivo con los partidos políticos y las organizaciones sociales involucradas, es decir, es una modalidad, entendemos nosotros, bien relevante de diálogo social, donde las partes sociales, trabajadores, empleadores y organizaciones de jubilados se integran con voz y voto en este proceso. Como metodología de trabajo, la Comisión se dio fundamentalmente las siguientes características.
una secretaría técnica integrada por aproximadamente 15 profesionales provenientes del Banco de Previsión Social, del Ministerio de Economía, de la OPP, del Banco Central, del Instituto Nacional de Estadística y de alguna otra institución también involucrada, que han sido el apoyo de trabajo en esta etapa. Ahora también estamos contando con esas colaboraciones en esta nueva en la etapa de recomendaciones. Al mismo tiempo, desarrollamos unas 50 audiencias donde recibimos los puntos de vista de todas las partes interesadas. Allí recibimos 45 organizaciones, algunas de los que nos acompañan hoy tuvimos el gusto de recibirlos, como la Cámara de Comercio, por ejemplo, con su presidente elegido, Cámara de Industrias, PIT-CNT, etc. Todas las fuerzas involucrados o los sectores de actividad involucrados fueron recibidos y seguramente vamos a tener algunas instancias adicionales a esos efectos. Hemos realizado un conjunto muy amplio de seminarios web, dirían los economistas que una externalidad positiva de la pandemia es la facilidad para organizar este tipo de eventos. Hemos visto en detalle algunas experiencias nacionales. Mañana, sin ir más lejos, vamos a estar viendo con el apoyo de la OIT, vi que teníamos a Fabio y a Guillermo, a Fabio Bertranú y a Guillermo Montt también entre los presentes en esta actividad. Vamos a estar viendo precisamente en detalle la experiencia canadiense, con el apoyo del BID vimos la experiencia sueca, y hemos hecho y vamos a seguir haciendo un conjunto bastante amplio de actividades de tipo académico. En los próximos días tenemos con referentes nacionales, vamos a tener las presentaciones de Fernando Filgueira, el rector de la Universidad Rodrigo Arín, el exministro Santiago Pérez del Castillo, el ex director del OPP Ariel Labrie, y va a estar cerrando Enrique Iglesias, comentarios sobre el informe de diagnóstico y sugerencias de líneas de trabajo o de líneas a considerar en esta etapa de recomendaciones. Unos días después haremos lo propio con organismos internacionales. Es decir, hemos tenido una metodología de trabajo muy abierta, muy expuesta además, porque en la página web de nuestra comisión está disponible la totalidad del trabajo que se ha venido realizando. El informe de diagnóstico consta básicamente de 7 capítulos que vamos a repasar hoy, algunos de ellos muy rápidamente por razones de tiempo, pero tratando de ir a los aspectos centrales. Si tuviéramos que identificar un punto para centrar esta reforma, es el demográfico. Esta es una reforma que tiene su elemento central en la demografía. Como ustedes ven allí, es decir, Uruguay ya hoy no tiene una pirámide, prácticamente lo que tiene es un rectángulo demográfico y vamos camino a una situación todavía más marcada en ese sentido. Cuando la reforma de 1995 todavía teníamos una pirámide demográfica, hoy eso ya no es así y es fundamentalmente producto de 2 circunstancias. La caída en la tasa de fecundidad, realmente la caída en la tasa de fecundidad es muy marcada, la fecundidad femenina ha caído significativamente. Hoy tenemos prácticamente un hijo, 1.5 hijos por mujer en edad fértil. Eso está entre los guarismos más bajos, el más bajo a nivel latinoamericano y entre los más bajos a nivel global. España tiene todavía algo inferior. Si miramos esto, el número de nacimientos, cuando la reforma anterior nacían 58, 59 mil niños prácticamente por año, en el año 2019, último año incorporado en los estudios, nacieron 37.400 y el año pasado, el 2020, nacieron unos 1.500 menos todavía. Es decir, la natalidad se desploma en el Uruguay. Al mismo tiempo, crece de manera importante la esperanza de vida, ¿verdad? Y eso lleva a que tengamos una relación de dependencia demográfica
signada por la dependencia de la población mayor. Cuando Uruguay era campeón del mundo, 1950, teníamos prácticamente 8 personas en edad de trabajar por cada persona de 65 y más. Vamos camino a que sean 3 o menos en las próximas décadas. En ese contexto, la esperanza de vida es el otro gran indicador del envejecimiento. Ustedes tienen acá, en este cuadro, la esperanza de vida en la población en general, a la edad actual de retiro. La mujer tiene una esperanza de sobrevida del orden de los 25 años, a los 60, el hombre un poco menos, las mujeres más longevas. Y esa esperanza de vida ha venido creciendo a razón de 1 mes y medio aproximadamente por cada año que pasa. Una característica de ese incremento de la longevidad es que es heterogéneo. No toda la población envejece al mismo ritmo y, aparte del tema del sexo como diferencial, el otro muy marcado es el que tiene que ver con el nivel socioeconómico. Por ejemplo, si miramos hoy en la esperanza de vida de los trabajadores bancarios, los hombres tienen prácticamente 5 o 6 años más de esperanza de vida que el promedio de la población. Y las trabajadoras bancarias tienen una esperanza de vida que ya está rondando próxima a los 30 años, 29 y medio, que es 4 años más que el de la población general. Un fenómeno similar, aunque menos marcado, se reproduce en otros colectivos, como es el caso de notarios y el caso de profesionales universitarios. Por lo tanto, ese es otro de los enormes factores que lleva al envejecimiento de la población. Y esto sin tener en cuenta que estamos en una etapa de gran desarrollo tecnológico y científico, donde buena parte de las grandes empresas, incluso Google, tienen su propio centro estudiando el envejecimiento, lo que llevó a que la revista del MIT Technology Review titulara en su ejemplar de septiembre del 2019, Old Age is over, es decir, se acabó la vejez. Acá hay un enorme desafío para los que venden rentas vitalicias, por ejemplo. Pero bueno, sin ir a la fantasía, realmente Uruguay está teniendo un proceso de muy fuerte envejecimiento demográfico, que es el que marca fundamentalmente el proceso que tenemos en curso. Y eso tiene un enorme desafío, tanto en los regímenes de reparto, que se financian a través de transferencias intergeneracionales, como es el del BPS y el de las demás instituciones de seguridad social en el país, como también en los regímenes de ahorro individual. En los primeros, obviamente, hace a la sostenibilidad y a la justicia entre generaciones. Poblaciones cada vez más chicas de trabajadores van a tener que estar sustentando grupos de población cada vez mayores de personas de mayor edad de pensionados. Y en los esquemas de ahorro individual, el fenómeno impacta fuertemente en que un mismo nivel de ahorro va a tener que financiar más años de longevidad, con lo cual lo que significa es que será necesario incrementar ese ahorro e ingresar más tardíamente en la situación de jubilación. La población económicamente activa, como yo les decía, en el Uruguay se estanca y cae producto de esta situación. Este es un desafío enorme, enorme, para poder alivianar lo que hemos dado en llamar el peso de la mochila en las nuevas generaciones. Y bueno, allí este gráfico muestra cómo evoluciona la población económicamente activa hacia en las próximas décadas de este siglo, es decir, con una cierta estabilidad y luego cayendo. Esto lo que implica es que más temprano que tarde habrá que tomar medidas, como las que estamos analizando en la actualidad. Se ha planteado la posibilidad de que la inmigración sea una solución. Bien, esa es una posibilidad. Nosotros estamos viendo claramente una inmigración fuerte hacia Uruguay, pero todavía no hay registros suficientemente confiables, ni puede todavía estimarse que sea una tendencia estructural que cambie lo que ha sido la tradición de nuestro país, es exactamente en sentido contrario.
Por otro lado, tenemos una brecha de género que es importante, se ha ido acortando a lo largo de los años, pero todavía las mujeres trabajan, tienen un nivel de actividad bastante inferior que el que tienen los hombres, producto de diversas circunstancias, algunas que tienen directa relación con lo que es las obligaciones en materia de cuidados. Por otro lado, los trabajadores mayores en el Uruguay vienen mostrando una tendencia a incrementar los niveles de actividad, pero todavía están algo lejos de los países de mayor desarrollo, donde el trabajo de las personas de mayor edad tiene todavía niveles bastante superiores a los que se registran en nuestro país. Cuando miramos, hacemos esa mirada en países europeos, encontramos que en las décadas del 80 aproximadamente bajó la cantidad de personas mayores que trabajaban, producto de algunas políticas que partían de lo que se ha dado en llamar la falacia del número fijo de puestos de trabajo, pensando que en la medida en que se jubilara tempranamente a las personas mayores, se iban a disminuir las tasas de empleo, se iban a disminuir las tasas de desempleo de las personas jóvenes, fenómeno que no se dio y que los últimos estudios indican exactamente en un sentido contrario. Allí hay una oportunidad importante de cambio para nuestro país. Yendo ahora a aspectos propiamente del diseño, de la evaluación del sistema, la cobertura de trabajadores cotizantes realmente ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años, diría en la última década, asociada fundamentalmente al auge económico. Y se ha llegado a una cobertura del orden de un 80%, probablemente la más alta en la región, pero que vamos a ver que tiene o presenta desafíos importantes. Es decir, hoy tenemos un número de trabajadores cotizantes realmente excepcional en el país, producto de políticas y de las circunstancias económicas vividas en el Uruguay en la última década aproximadamente. Sin embargo, la densidad de aportación, es decir, el número de tiempo en edad de trabajar que efectivamente se aporta a la seguridad social, presenta algunas debilidades. Básicamente, la población del sector privado, de menor ingreso y sobre todo mujeres, no logran completar carreras completas debidamente registradas en la historia laboral. Esa circunstancia implica un desafío para una reforma, que estemos pensando y evaluando opciones de rediseño importantes en lo que se llama el pilar cero, es decir, un pilar de cobertura que asegure un ingreso mínimo en la vejez, pero que al mismo tiempo reconozca que los efectos del aporte que se efectúa. El actual diseño, por ejemplo, de la jubilación mínima, no reconoce para nada el aporte efectuado y queda perdido dentro de ese beneficio mínimo que prevé la legislación. La cobertura de la población de mayor edad es una fortaleza también en el Uruguay. Tenemos una cobertura que en general supera el 90%, depende cómo se la mida. Allí hay varias metodologías posibles. Básicamente, en general, se entiende que está en el orden de un 95%, con una cobertura muy fuerte a través de jubilaciones, casi el 80%, pensiones derivadas de viudedad y las pensiones no contributivas por vejez. Es decir, Uruguay tiene realmente una situación de privilegio en materia de cobertura de la población mayor, que prácticamente entre un 90, 95, incluso más según el año, recibe un beneficio de seguridad social. Esto en gran medida es parte del problema que tenemos hoy, cómo ha evolucionado la cantidad de jubilaciones o de pasividades por categoría. Si nosotros miramos en el Banco de Previsión Social, encontramos un quiebre muy marcado en el año 2008, donde explotó la cantidad de jubilaciones, y bueno, esto que se expresa en un aumento muy marcado de la cobertura tiene como contracara un problema de financiamiento, de sustentabilidad. Entre el 2008 y el 2019, el número de jubilaciones en BPS creció en un 30%.
En todos los sectores se da ese crecimiento, obviamente por su dimensión, el del Banco de Previsión Social es el más relevante. En materia de suficiencia, una de las características de nuestro sistema es que la pobreza o la incidencia de pobreza en las personas mayores es de las más bajas. Estamos en el orden de 1.8, 2% máximo de incidencia de pobreza, lo que contrasta fuertemente con las personas jóvenes y los niños, sobre todo, que registran prácticamente 10 veces más de situación de pobreza. Esto es un desafío enorme, más allá de ser un imperativo social. Como vimos, los jóvenes van a ser cada vez menos y vamos a tener una juventud que se formó en buena medida en un contexto muy desfavorecido. En materia de suficiencia, el informe diagnóstico registra otro indicador importante, que es el de tasas de reemplazo. Este cuadro la mide sobre el promedio del salario de los 3 últimos años, salvo en el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, que lo mide sobre el último mes, porque es la información disponible. Como vemos, hay una heterogeneidad marcada, y esa heterogeneidad lo vamos a estar viendo reflejado también en algunos elementos que hacen a la equidad que tiene el sistema. Cada peso aportado por un uruguayo rinde muy diferente según cuál sea el régimen al que se está aportando. Pasamos ahora a algún comentario breve sobre sustentabilidad financiera, que obviamente es uno de los problemas más relevantes que está teniendo el sistema al día de hoy, como veíamos. Sistemáticamente el gasto público en pasividades crece desde el 2008 en adelante, cambiando lo que era la tendencia que traía de la reforma de 1995. Ese crecimiento del gasto público en pasividades ubica a Uruguay con un nivel de gasto público del orden de 11 puntos del producto, prácticamente igual al que tiene España, pero con la diferencia de que Uruguay está en un estadio bastante menor de dependencia o de envejecimiento demográfico, como muestra este cuadro. Es decir, los países que están más a la derecha del cuadro son los de mayor envejecimiento demográfico, los que están más a la izquierda del cuadro son los de menor envejecimiento demográfico. Uruguay, con un menor envejecimiento demográfico, tiene un nivel de gasto público equiparable al de España y superior al que registran países como Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Noruega, y ya vamos a ver brevemente por qué. Y no es que esos países traten mal a su población. El problema de sustentabilidad financiera en el Uruguay se muestra en las proyecciones también de mediano y largo plazo que se han hecho en el ámbito de la Secretaría Técnica de la Comisión. El gasto público a nivel del BPS, que en el 2019 se ubicaba algo por abajo del 9%, en los próximos 30 años tiene los próximos 30 y durante todo el horizonte de la proyección, una tendencia creciente. En materia del servicio de retiros militar, la reforma aprobada en el año 2018 logró estabilizar el gasto en el orden de 1.2, 1.1 del producto, pero con una tendencia demasiado lenta o pausada para lo que son las finanzas públicas. El servicio de retiros policiales mantiene una tendencia levemente al alza también. Si midiéramos la asistencia financiera recibida por los diferentes organismos en términos per cápita, naturalmente la del BPS es la menor de los tres, notoriamente inferior a la que reciben los otros dos servicios estatales. El problema no está solo en BPS. Un breve resumen, un breve pasaje por los sistemas privados nos lleva a que en caja notarial estamos con resultados operativos negativos y ya los tenemos desde hace un tiempo, pese a que hubo una reforma muy reciente. En caja bancaria sucede una situación similar y donde hay visiones encontradas entre las diferentes partes. Hay quien, AEBU y en gran medida el directorio de la caja, considera
que van a poder sobrellevar esta década aproximadamente de déficit operativo, que va a consumir todo el fondo financiero y probablemente ponga en tela de juicio también las reservas forestales de la propia caja bancaria. La caja de profesionales tiene también un resultado operativo desde hace ya algún tiempo y unas proyecciones muy complicadas de futuro, y donde hay claramente un problema bastante urgente a ser abordado. ¿Por qué las cajas paraestatales tienen esta situación? Bueno, básicamente eso se deriva de las siguientes circunstancias. Su nivel de reservas en relación a las obligaciones es muy bajo. Un poco mejor en notarial, pero mínimo en bancaria y profesionales, donde apenas está cubriendo un año de beneficios o incluso menos. Una de las variables que tiene nuestro sistema a reformar claramente tiene que ver con edades de acceso a la jubilación. En este cuadro se presentan varios países. El caso uruguayo es el que tiene edades menores, edad de acceso menor, sobre todo cuando lo consideramos con esperanzas de vida. Me consta, es difícil poder seguir un cuadro de estas características en una presentación breve, pero bueno, va a quedar disponible para que pueda ser examinado con más detalle, sobre todo cuando lo medimos. Tenemos también la información de esperanzas de vida de hombres y mujeres en este conjunto de países seleccionados y su ubicación en materia de PBI per cápita para poder mejorar ese sistema. En términos de tasa de aporte, la aportación en el Uruguay es relativamente elevada, está por encima de la media de los países de la OCDE, por supuesto por debajo de muchos de los países que también integran esa organización. Hay un cierto consenso, parecería, en que el aumento de alícuota de aportación no esté en el menú, dadas las dificultades que ya representa el sistema, digamos, para el empleo de trabajadores. Parecería que encarecer la mano de obra no está entre lo recomendable. Bien, vamos a pasar un poco más rápido. Acá, es decir, estos son los montos máximos que se pueden lograr por sistemas. Vemos que hay también algunas dificultades en materia de equidad, donde claramente el régimen de reparto de BPS es el que presenta una menor situación de niveles posibles a alcanzar en materia de montos máximos jubilatorios. Bien, vamos a avanzar un poquito más rápido. El sistema previsional, en su segundo componente, el pilar de ahorro individual, tiene una población de afiliados que a la fecha del informe era de prácticamente 1,5 millones de personas, y administrando un volumen muy importante de recursos próximo a el 30% del Producto Bruto Interno. Y acá me voy a detener un poquito en este cuadro, que es un cuadro que está elaborado a partir de información de la OCDE. Es decir, Uruguay tiene aproximadamente un 30% de su Producto Bruto Interno en regímenes de capitalización individual. España tiene bastante menos, y aquellos países que tienen un mejor desempeño son los que veíamos con un menor gasto público en el otro cuadro, son los que tienen un mayor nivel de ahorro previo o de capitalización, o que iniciaron más tempranamente los esquemas de capitalización. Generalmente pensamos que la capitalización tiene su cuna en el régimen chileno, pues bien, no es así. Países como Dinamarca, Países Bajos, Estados Unidos y otros son los que están encabezando el ranking de ahorro jubilatorio como porcentaje del Producto Bruto Interno. Esto es muy importante en sociedades que envejecen, porque permite que parte de la seguridad económica en la vejez no recaiga sobre la población que estará trabajando en las próximas décadas, que como vimos será menor. Para irme un poquito a ajustarme a los plazos, a los tiempos para esta presentación, las conclusiones centrales que creo se pueden sacar del
del informe en las 3 áreas que habitualmente se evalúan los sistemas: cobertura, suficiencia o adecuación, como marca nuestra Constitución, y sustentabilidad o justicia entre generaciones. Uruguay está presentando algunas preocupaciones en materia de cobertura de la población económicamente activa, producto de lo que ya eran antes de la pandemia las características del mercado de trabajo y las que son previsibles en el futuro. Allí el desafío es mejorar o mantener esa cobertura. La cobertura en cuanto a la población mayor, Uruguay está realmente en una posición de privilegio en el contexto regional y por lo tanto el desafío es mantenerlo. En materia de suficiencia, en cuanto a pobreza, es el grupo de menor incidencia de pobreza y allí hay también un logro a ser mantenido. En materia de sustitución de ingresos, tasa de reemplazo, suavización del consumo, como suelen decir los economistas, hay una alerta. ¿Por qué hay una alerta allí? Porque, bueno, la propia dinámica de mayor esperanza de vida indica que es necesario adecuar el diseño de los pilares contributivos y también particularmente el de capitalización individual, sobre todo para poblaciones de ingresos medios y altos, como forma de estimular el ahorro voluntario, pero muy fuertemente. Por último, hay también una muy mala noticia para nosotros en materia de sustentabilidad o justicia entre generaciones. Estamos poniendo una mochila realmente muy pesada sobre las futuras generaciones y allí el desafío es retomar la trayectoria de sustentabilidad. Con esto y con esta reflexión de Churchill termino la presentación y bueno, aguardo atento la ronda de preguntas y el conversatorio posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saldain. Elvira, somos todos oídos. El micrófono, Elvira. Perfecto. Bueno, después de la presentación tan técnica y completa realizada por el doctor Saldain, nos queda tal vez poco para agregar en ese sentido. No obstante ello, bueno, quiero comenzar agradeciendo a José Pedro de Regibus, presidente de la Cámara Nacional Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, por esta actividad que contribuye a difundir un tema tan trascendente y de alta sensibilidad como es la seguridad social. Saludo también a la presencia del embajador de España en Uruguay, don José Javier Gómez Llera, así como al ministro de Trabajo, doctor Pablo Mieres, y al presidente del Comité de Expertos, doctor Saldain. No quiero dejar, saludo también al expresidente o presidente Luis Alberto Lacalle, Herrera, por las dudas, y también que está entre nosotros el contador Enrique Iglesias, que no lo saludamos al principio, y que todos reconocemos por su brillante trayectoria, tanto nacional como internacional, pero creo que no todos saben el importante rol que está cumpliendo o llevando adelante desde su fundación, la Fundación Astur, para promover el envejecimiento activo, y ha sido un colaborador permanente en estos últimos años o décadas con el Banco de Previsión Social en experiencias piloto, como pudo haber sido los asistentes personales, la teleasistencia, una experiencia piloto de jardinería, todas ellas valoradas en forma muy positiva. Gracias, contador, por estar acompañándonos. Bueno, y a todos quienes están hoy aquí dedicándonos su tiempo. Yo no voy a compartir pantalla, voy a hacer una presentación en 3 bloques. Generalidades de la reforma, que como bien dije ya prácticamente el doctor Saldain lo dijo todo, pero bueno, una síntesis con el enfoque empresarial. Quiero darme una licencia para hablar algo del Banco de Previsión Social, sobre todo porque nos están acompañando personas del exterior que a lo mejor no todos saben cuál es el rol de este organismo en la seguridad social uruguaya, y yo tengo allí mi corazoncito. Y también, para finalmente hablar del documento de las cámaras empresariales en relación
o su opinión respecto al diagnóstico de la seguridad social. Bueno, ya dijo el doctor Saldain que el documento de diagnóstico presentado al Parlamento fue aprobado con 10 votos en 15. Uno de esos 10 votos es el del sector empresarial. El sector empresarial acompañó con su voto el documento porque consideramos que si bien no podemos decir que fue un documento de consenso porque terminó votado por mayoría, nosotros lo calificamos como de consenso y como muy importante por su contenido, pero fundamentalmente por la forma en que se llegó a su concreción, donde todos los que trabajaron en el mismo hicieron aportes muy valiosos en un clima de cooperación y se incluyeron o se consideraron, creo que la mayor parte de los aportes realizados por los diferentes miembros del comité, y acá destaco la presidencia del doctor Saldain y esa capacidad que tiene para llegar a los acuerdos. Entonces, el documento es un documento importante, pero destaco también y especialmente el proceso. Queremos también y debemos reconocer la madurez y el sentido de responsabilidad del sector empresarial ante este tema. Y está presente el presidente de Cámara Nacional de Comercio y Servicios, el señor Julio Lestido, y lo acompañan, no sé, el doctor Posadas, Berqués, y todos trabajaron mucho, junto con los presidentes de Cámara de Industrias, Alfredo Antía, y con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, el contador Juan Martínez, para lograr un documento con los lineamientos generales acordados. Eso permitió definir los límites dentro de los cuales realizar el aporte técnico, y debo agradecer porque facilitó nuestra tarea muchísimo, pero muestra la madurez cuando los temas son de tal importancia que nos trascienden o son transversales. Así que un reconocimiento a las cámaras empresariales. No cabe duda de la necesidad de una reforma, y lo hablábamos al principio con el expresidente o presidente Lacalle Herrera, de que no se puede dejar pasar más tiempo. El momento es ahora. Capaz que debimos haberlo hecho antes, pero bueno. Y hablar de reformas de seguridad social, nos tenemos que remitir a las 3 dimensiones que en su última placa presentaba el doctor Saldain: cobertura, suficiencia y sostenibilidad. En cuanto a las 2 primeras, cobertura y suficiencia, como bien resumía la placa, no tenemos problemas, y esto ha sido reconocido por diferentes organismos internacionales. La que nos desafía es la sustentabilidad financiera, que debe estar en un equilibrio permanente con la sustentabilidad, o yo preferiría usar la palabra sostenibilidad social. La sostenibilidad en el sentido de cumplir las necesidades presentes sin afectar las futuras. Ese equilibrio entre lo económico y lo social, el presente y el futuro, es el desafío a alcanzar, y para eso está la política. Y bueno, con nosotros está el ministro de Trabajo y Seguridad Social, y obviamente el Parlamento será quien tenga que procurar alcanzar ese objetivo. El diagnóstico deja entonces en evidencia que la seguridad social uruguaya tiene muchas fortalezas que se han ido consolidando en un proceso de construcción histórica en el que tuvo incidencia el aporte de gobiernos de diferente signo político, pero también identifica algunas debilidades que, como dije hace unos minutos, deben encararse rápidamente. Ya lo planteó el doctor Saldain también, pero de todos modos lo hago con otro enfoque, una puesta a punto de la línea de base en cuanto a cobertura y suficiencia. ¿Y por qué me interesa plantear esta línea de base? Porque no debemos retroceder en esos logros. La tranquilidad que tengo es que desde el día 1 en este comité, y así también está reflejado en el capítulo 10, creo que es de la rendición de cuentas, la voluntad
de no retroceder en los logros de cobertura y suficiencia, tampoco en afectar las expectativas de quienes están próximos a la edad jubilatoria y mucho menos afectar derechos adquiridos. Todo eso está planteado y nos da tranquilidad. Uruguay, como ya se dijo, tiene niveles de cobertura de protección social en la vejez muy buenos en comparación con otros países de la región. Más del 95% de los mayores de 65 años reciben alguna prestación de seguridad social. También la cobertura de la población activa es alta, está en el orden del 80%, no obstante ser un riesgo también latente por los cambios que se han acelerado en el mundo del trabajo, sobre todo lo difícil que va a ser poder fiscalizar las nuevas formas de trabajo. Y ahí nos lleva de la mano a otro tema que tiene que ver con la informalidad. Antes de la pandemia era la más baja de América Latina, entre un 20 y un 25%, guarismo que para los empresarios es todavía muy alta y creo que hay mucho para hacer en ese sentido. De la segunda dimensión, la suficiencia, también la prestación mínima en el Banco de Previsión Social, porque también lo mostraban las placas, en los otros subsistemas el pago es mucho más alto, pero la aportación mínima en el Banco de Previsión Social está en los $300 más o menos, con tasas de reemplazo del entorno del 60% promedio, pero que en las jubilaciones mínimas llega al 120%, por lo que se decía, en realidad nosotros tenemos mucha gente jubilada, mucha, pero que no accede al derecho por haber contribuido, sino que están disimuladas como jubilaciones, prestaciones que deberían ser no contributivas. Seguramente aquí vamos a tener que trabajar mucho para lograr un equilibrio que no afecte la cobertura. ¿Por qué? Porque es muy difícil para los trabajadores de los quintiles más bajos poder demostrar a lo largo de toda su vida cotizaciones de 30 años, que es el mínimo que tenemos en este momento, y cómo se ha ido logrando. Y bueno, no mirando o no cumpliendo con la notificación de la historia laboral y permitiendo el reconocimiento de años de trabajo por la vía de los testigos o con algunas normas internas que permitían reconocer años de trabajo sin haber realizado las cotizaciones. Es allí donde vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande. Y por último, el tema sí que nos preocupa, que es la sostenibilidad y que fue muy explicado, los problemas de la demografía, el mercado laboral, la maduración del sistema de capitalización, con un problema muy importante en la etapa de desacumulación, cambios que se están dando en el mercado del trabajo y también en las relaciones o en los arreglos intrafamiliares. Dicho todo esto, la red de protección social en Uruguay es contundente, es sólida, pero sólida con los problemas de sustentabilidad financiera para adelante. El país, no obstante eso, carece de un programa universal e integral que se adecue en forma flexible a las condiciones cada vez más cambiantes del mundo del trabajo. Y paso al capítulo 2. Como les dije, quiero muy brevemente exponer el rol del BPS en la protección social de Uruguay, avalando, habiendo hecho una síntesis de cómo vimos nosotros la reforma de la seguridad social, cómo la vemos. Cuando hablamos de la seguridad social en Uruguay, tendemos solo a pensar en el BPS o Banco de Previsión Social, sin tener en cuenta las 3 cajas paraestatales, profesional, notarial y bancaria, y los 2 servicios de retiro, policial y militar. Y esto es así porque es BPS quien cubre al 90% de la población con un presupuesto anual que supera los $5.000 millones, y a diferencia de lo que ocurre en otros países donde la recaudación está separada de las prestaciones, este organismo, nuestro organismo, se encarga de la recaudación, el otorgamiento, el control y el pago de las prestaciones activas y pasivas. Pero va más allá,
porque cuando hace la recaudación no solamente recauda las contribuciones especiales de seguridad social, sino que también recauda aproximadamente el 90% del IRPF y todo el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que además lo administra. Entre las otorga prestaciones, como dije, pasivas y activas. Las prestaciones pasivas, invalidez, vejez, sobrevivencia y bueno, y las que giran en ese entorno. Y también dentro de las activas tenemos subsidio de desempleo, de enfermedad, de maternidad y paternidad, y un sinfín de otras acciones como vivienda para jubilados. En atención a la salud somos centro de referencia de enfermedades raras, con el costo que esto supone. Nos hacemos cargo del turismo social, de las asignaciones familiares. Y más, hay muchísimo más en el Banco de Previsión. Esto no escala, sino porque evita duplicaciones y la aplicación de criterios inconsistentes al estar dispersos los servicios. Para poner un ejemplo, en Uruguay tenemos una prestación que es la pensión a la vejez, 70 servicios. También a los 65 años. Se pierde la voz, Elvira, se pierde la voz. Ay, hola, hola. Se pierde la voz, sale interrumpido. Me está poniendo inestable, es un problema a esta hora en mi edificio. Bueno, a ver si puedo ir resumiendo. ¿Me escuchan? A ver. Sí, ahora te escuchamos mejor, ahora te escuchamos mejor. A ver. Bueno, moví el... A ver, perdón. Bueno, entonces decía que ¿se escucha ahora? Sí. Sí. Que esa diferencia, ese hecho de que dos organismos trabajen la misma prestación a diferente edad, nos está generando problemas, porque los criterios que aplica el MIDES son más laxos que los del BPS y al llegar a los 70 años de edad se transforma en una prestación que tenemos que absorber en nuestro organismo. Por eso, tener centralizado unifica criterios. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos que hacer mejoras en la gestión del Banco de Previsión Social, pero también me pregunto, ¿quién no tiene problemas de gestión en algún área dentro de su propia empresa? En resumen, tenemos que estar orgullosos del rol que desempeña el Banco de Previsión Social en la vida de las personas y de las empresas, lo que quedó en evidencia durante la pandemia, dando respuesta inmediata a la ejecución de nuevas leyes que crearon prestaciones específicas como el seguro parcial, el seguro de paro parcial, para este contexto de pandemia, que felicito al ministro de Trabajo porque en los primeros días, ni bien se declaró la pandemia, se crearon por ley este instrumento que está siendo de enorme utilidad para las pymes. Pero todo esto, el ponerlo en ejecución en forma rápida, se debió a la alta inversión previa en potentes sistemas de información, a un plantel gerencial en el organismo excelente y a tener dentro de los objetivos del organismo desde hace casi una década la mejora continua en la atención a distancia. Y esto hizo que el COVID simplemente nos permitiese adelantar en el uso de herramientas que ya estaban preparadas. Bueno, habiendo presentado lo que es el Banco de Previsión Social, que además quiero también decir que su gestión está conformada por directores políticos, pero también directores sociales que son elegidos directamente por cada uno de los colectivos, los empresarios, los trabajadores y los jubilados. Dicho esto, entonces sí paso a hablar de la posición de las cámaras empresariales respecto al documento de diagnóstico. Este documento contiene los principales elementos que se consideran necesarios a tener en cuenta para emprender la reforma. Es muy completo. Y las recomendaciones o la visión del empresariado
tiene como dos capítulos. Uno, los aspectos medulares del régimen previsional, pero también no quisimos dejar de mencionar dos temas que no van a estar en la reforma, pero que tienen que ver para nosotros con seguridad social y que más pronto o más tarde también deben ser encarados. En coincidencia con una de las mayores preocupaciones del sector empresarial, el documento de diagnóstico reconoce que no habría espacio para aumentar la carga tributaria sobre el trabajo. Esto quedó muy claro en el documento. Surge del documento también que hay una inequidad importante en los distintos subsistemas que debe ser contemplada. También acompañamos esa posición y solicitamos que se revise la justificación de los servicios bonificados, considerando la incorporación de nuevas tecnologías en el trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que compensar a la persona por el perjuicio potencial que se le hubiere, digamos, a lo largo de su trayectoria laboral, de alguna forma infligido por no cumplir con la incorporación de tecnología para minimizar el impacto en la salud. Quiero decir con esto que los servicios bonificados no deben ser un premio en efectivo, sino nuevas ocasiones. Los aportes de los diferentes sectores, y no debería ser el ámbito, se escucha, para exoneraciones y subsidios. Se corta, Elvira. Sí, vi que me salió el cartel acá. A ver, otra vez. Hola. Sí, ahora sí. Sí, la seguridad social debe ser sostenible, equitativa y justa, dije, y no debe ser el ámbito para exoneraciones y subsidios, que si bien se pueden entender en algún caso convenientes y hasta necesarios, estos deberían ser financiados por rentas generales y no por el sistema de seguridad social en su conjunto. Empresarial. Se corta, Elvira. Elvira. Cancelar el video, Elvira, así tenés más ancho. Perfecto, cancelo video. A ver. Ahí va a salir mejor. Ay, gracias. Yo tengo que hacer eso también. No, el régimen a derechos. Un aspecto que nos preocupa es la actividad informal, no solo por su impacto en la recaudación de la seguridad social, sino porque detrás de esto hay ciudadanos que van a tener muy difícil el acceso a derechos en el futuro. Esto está vinculado con la sugerencia del ser derecho al régimen sea posible y no afectemos... Sale cortado, Elvira, sale todo cortado. No sé cómo hacer. A ver, más cerca del módem. A ver si acá lo pongo. No me llega. Hola, ¿se escucha? A ver. ¿Escuchan? Sí, Elvira. Sí, ay, gracias que alguien contestó. Justo la parte más importante. Bueno, que tenemos que en este sentido, si vamos a reconocer historia laboral, decía que tenemos que ir a un rediseño muy afinado de los beneficios no contributivos con características diferentes al vigente para no afectar los niveles de cobertura, que es una preocupación que tiene la comisión, obviamente. Bueno, es sabido que la ley 16.713 instauró un sistema mixto de seguridad social con un pilar de reparto y otro de capitalización individual obligatoria, que es administrado por entidades privadas. También agregó a estos dos pilares un pilar de ahorro voluntario individual que deberemos promoverlo porque ha tenido
poco desarrollo. Con relación a la posibilidad de introducir esquemas de ahorro voluntario en el marco de la negociación colectiva, la opinión negativa del sector empresarial es unánime. La principal razón es que la negociación colectiva está regida por un esquema institucional viciado de sesgos, produciendo arreglos contractuales inconvenientes para el desarrollo empresarial. Bastaría leer el diagnóstico de la OIT sobre la normativa uruguaya producto de la queja presentada hace más de 10 años por las cámaras empresariales para comprender que no es un ámbito razonable para introducir nuevos elementos a negociar y menos referidos a un tema tan sensible como las jubilaciones y pensiones. En cuanto a la posibilidad de ampliar el acceso a jubilaciones parciales estimulando la jubilación o el envejecimiento activo, estamos de acuerdo. Hay 2 leyes en nuestro país que han tenido poco impacto. Hay que obviamente hacer ajustes a esa normativa vigente y el que consideramos más importante es contemplar también al trabajador no dependiente o patrono en la jubilación parcial. Se coincide también en la necesidad de realizar ajustes en los parámetros esenciales del sistema, de lo que también ya habló el doctor Saldain, definiendo nuevos parámetros fijos o convergiendo a un régimen dinámico con determinación endógena y ajuste periódico de edad mínima y años de aporte, de manera de recoger los cambios en la esperanza de vida y asegurar un equilibrio actuarial permanente entre aportes y prestaciones, repito, cuidando siempre la interrelación entre el mercado de trabajo, la seguridad social y los cambios tecnológicos. Ya estamos finalizando. El documento no menciona la alta presión fiscal de Uruguay para los servicios que a cambio presta el Estado a los ciudadanos, tanto en calidad como en cantidad. Y es en ese sentido que la reforma de la seguridad social deberá contribuir a reducir el aporte de rentas generales en todos los sistemas o subsistemas existentes en el marco de una orientación más equitativa que la actual sin afectar los logros. Dicho esto, en aras de lograr mejoras a futuro, los empresarios entendemos necesario, sin aumentar el gasto del Estado, redistribuyendo recursos técnicos y utilizando capacidades físicas existentes, crear un órgano o asignar competencias a quien se entienda pertinente para que tenga a su cargo la supervisión y regulación del sistema, asegurando una correcta rendición de cuentas de todos los subsistemas con procedimientos uniformes de planificación, comunicación y evaluación de las proyecciones actuariales. Todo ello sin dejar de atender el rol constitucional de los actores sociales, aspecto clave del diálogo social promovido también por la OIT. Con esto terminamos lo que llamamos aspectos medulares, porque son los que se van a tener en cuenta en el comité. Pero las cámaras seguimos viendo con particular preocupación lo que ya estaba sucediendo antes de la pandemia y desde hace una década en materia de certificaciones médicas, tema que deberá ser atacado rápidamente por el impacto del costo de los recursos humanos. Se corta, Elvira. Ay, bueno, ahora ya no sé qué hacer. Bueno, termina ya. De igual manera, sí, está inestable, dice acá ahora. Hola. Dejar constancia que la prima por seguro de accidentes laborales es elevada y que si bien en nuestro país está en la órbita del derecho comercial, nos Bueno, termino diciendo que el país necesita tanta seguridad social como sea posible y sustentable sin comprometer la imprescindible creación de empleo formal. Simplemente agradecer a todos ustedes por estar acompañándonos. También
la labor incansable de Carmen Miranda y su equipo por la Cámara Española para hacer posible este encuentro. Muchas gracias y disculpen los problemas técnicos, espero se haya comprendido. Muchas gracias, Elvira. ¿Hola? Sí, te escuchamos también en el saludo final, Elvira. Muchas gracias. Señor ministro. Bueno, ya había saludado a todos, pero reitero el agradecimiento a la Cámara Española de Comercio y a la Embajada de España en la persona de su embajador. Les agradezco la invitación y obviamente un gusto compartir el panel con el presidente de la Comisión de Expertos, el doctor Rodolfo Saldain, y la representante del sector empresarial, la contadora Elvira Domínguez. Ya se ha dicho mucho, yo voy a ser breve. En primer lugar, decir que el Uruguay, digamos, goza de una construcción de una matriz de protección social que es excepcional en América Latina, con construcción que viene de muchas décadas atrás, es una construcción colectiva que se ha ido, digamos, desarrollando de manera tal que cuando uno habla de seguridad social, nosotros en particular estamos refiriéndonos a la reforma del sistema de previsión social, pero la seguridad social es, como se ha dicho, un componente mucho más amplio y al respecto Uruguay ha sido un constructor permanente de esa red de protección social que cuando llegan las difíciles, como la que estamos viviendo, emerge con una respuesta que a nuestro modo de ver es sustancialmente más potente que la que puede dar otras realidades de otras sociedades, particularmente de la región latinoamericana. Hay un dato simplemente que vale la pena mencionar. La OIT, haciendo un análisis de cuántos eran los trabajadores que contaban con un sistema de protección frente al riesgo de despido o de desafección laboral, seguro de paro, decía que en América Latina solo el 16% de los trabajadores contaban con ese seguro por cese de actividad. En Uruguay, ustedes lo saben, es el 50%, y si agregamos a los funcionarios públicos, estamos hablando de 2/3 de la población económicamente activa que tienen cobertura frente al riesgo de cese de actividad. Es realmente una diferencia sustancial, a tal punto que el propio informe de la OIT decía que si dejábamos de lado el caso de Chile y de Uruguay, la cobertura del riesgo por cese de actividad en América Latina bajaba al 7%. O sea que estamos hablando de que el Uruguay tiene una realidad absolutamente excepcional en lo que supone el subsidio por desempleo, el seguro de paro, el subsidio por enfermedad. Uruguay viene sosteniendo y apoyando a trabajadores por el riesgo de la cuarentena desde el principio de la pandemia. Además de la construcción del seguro de paro parcial y compartiendo con Elvira que efectivamente el BPS es hoy un instrumento clave que ha permitido, lo hemos sometido a una situación de estrés estadístico y contable realmente muy, muy fuerte, y ha respondido de una manera que nos hace sentir orgullosos de la capacidad que él tiene. Pero sin duda tenemos por delante el desarrollo de una línea de trabajo que tiene que ver con enfrentar la informalidad y ir logrando aumentar la cantidad de personas, de empresas y de trabajadores que ingresen a la formalidad. No es fácil, pero es un asunto que está en la agenda sin duda de estos próximos tiempos. En segundo lugar, las características demográficas de nuestro país son de las razones estructurales que llevan a la inexorable necesidad de una reforma del sistema previsional. Pero también son otro ejemplo de la capacidad de desarrollo moderno del Uruguay, porque los dos indicadores que Rodolfo mostraba con un impacto realmente muy significativo
Los dos están relacionados con buenas cosas, con cualidades del funcionamiento de la sociedad uruguaya. El envejecimiento es, en definitiva, digamos, la prolongación de la expectativa de vida, es resultado de un sistema de atención de la salud de las personas y de atención de sus necesidades, que lleva a que efectivamente Uruguay esté con indicadores similares a los de buena parte del mundo desarrollado. O sea que el envejecimiento, que es un problema para la sustentabilidad del sistema, sobre todo fundado en la lógica de la solidaridad intergeneracional, es, por otra parte, una señal de un país que se preocupa por la extensión, la calidad de vida y la atención de la salud de su gente. Y la baja de natalidad es resultado también de pautas de incorporación de la modernidad en la vida cotidiana de las nuevas generaciones, en donde la postergación de la maternidad y la paternidad está asociada a un proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo que es bastante más relevante que en otras partes de América Latina. Pero bueno, dicho todas estas cuestiones que hacen a un marco en el que se plantea la problemática de la reforma previsional o la reforma de la seguridad social, lo primero que hay que decir es que el diagnóstico que presentó Rodolfo es categórico sobre la necesidad y la urgencia de esta reforma. Por otra parte, yo quiero decir, porque me parece muy relevante, en la campaña electoral del 2019, todos los partidos, todos, señalamos la necesidad urgente de una reforma de nuestro sistema jubilatorio. Es más, yo recuerdo al entonces ministro de Economía, el contador Astori, 2 años antes de la campaña electoral, 2 años antes de las elecciones, en el 2017, anunciaba con mucha elocuencia que el tema de la reforma previsional iba a ser de los temas más relevantes del próximo periodo de gobierno, ganara quien ganara, porque en definitiva había una situación que que obligaba a prestarle la atención y por lo tanto a impulsar un proceso de reforma. Por lo tanto, el paso que se ha dado de poner a andar un trabajo de reforma de la seguridad social es absolutamente inexorable e indispensable cuando uno gobierna con un sentido de responsabilidad. Por otra parte, el mecanismo, la metodología, el camino elegido por este gobierno para llevar adelante esa reforma es también una señal de sintonía con el tipo de reforma de la que se trata. Toda reforma de seguridad social produce efectos de muy largo plazo. Toda reforma de seguridad social implica hacerla con tiempo para que logre efectos en instancias y en tiempos que son muy posteriores. Por lo tanto, implica una afectación no solo de este periodo de gobierno, si yo diría al contrario, no en particular de este periodo de gobierno, sino de sucesivos gobiernos por décadas. Por lo tanto, la búsqueda de un diálogo en el que participen todos los actores políticos y sociales es parte de un designio, de una definición, y por eso la comisión de expertos está integrada como está integrada. Están integrados todos los partidos políticos y están integrados los actores sociales que están más directamente involucrados, es decir, trabajadores, empleadores y jubilados, y todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Conducidos por un presidente que me consta que es Rodolfo, que ha tenido una gran capacidad de diálogo y de articulación, y además la comisión ha tenido un trabajo impresionante. Basta mencionar la cantidad de reuniones que se han mantenido en la etapa de diagnóstico en un plazo absolutamente exiguo, como fue un par de meses que tuvieron para todas las reuniones. Han recibido todas las voces que fueron requeridas de participación y han elaborado un diagnóstico que realmente para el tiempo que llevó es
récord, porque se ha logrado un nivel de profundidad y de abarcabilidad que es realmente muy valioso. Nosotros estamos imbuidos de un espíritu de búsqueda de acuerdos, y en ese sentido sabemos que el ideal es que pudiera haber una mirada de política de Estado en materia de reforma. Sin embargo, también sabemos que ya en el diagnóstico hemos tenido algunas dificultades, a pesar de todos los esfuerzos realizados, de la postergación del plazo por 45 días para que hubiera más tiempo para alcanzar entendimientos. Entonces, lo que uno querría es que una reforma de este calibre, que es necesariamente una reforma que abarca muy distintos aspectos y que afecta a la vida de la enorme mayoría de los uruguayos y de largo aliento, fuera resultado de una política de Estado. Y para eso vamos a seguir haciendo los máximos esfuerzos con una postura de apertura, de diálogo, de búsqueda de entendimientos, pero también, lo digo con total responsabilidad, es una obligación de quien está a cargo del gobierno, de quienes estamos en la función de gobierno, que esta reforma se realice. Por lo tanto, buscaremos al máximo las posibilidades de que se logre un acuerdo de Estado, pero al mismo tiempo ratificamos que el impulso para hacer lo que hay que hacer, que es poner al día un sistema previsional que tenga simultáneamente tres grandes notas: sustentabilidad económica, equidad social y universalidad en cuanto a la abarcabilidad de la reforma. Con esas tres notas vamos a avanzar de tal manera que una vez terminada la actividad de la comisión de expertos, será de cargo del gobierno la presentación de un proyecto de ley ante el Parlamento para que sea debatido y, esperemos nosotros, sea convertido en un proyecto, en una reforma nueva que le dé al Uruguay y a toda su gente garantías de sustentabilidad en el largo plazo, que es absolutamente indispensable. Nuestra idea es que antes de fin de este año haya un proyecto de ley en el Parlamento que cuente con el respaldo político suficiente para que el Uruguay pueda dar un paso en la dirección de algo que se vuelve absolutamente indispensable y que, repito, en la campaña electoral fue incluido en el programa de todos los partidos porque teníamos plena conciencia de la inexorabilidad de un paso que hay que dar, que no es fácil, que justamente está muy lejos de ser parte de banderas demagógicas, porque estas decisiones no son fáciles, pero son absolutamente indispensables. Así que nada, la garantía de que el gobierno está embarcado en esta tarea, está muy orgulloso del trabajo que se está realizando por la comisión de expertos y confía plenamente en que nos van a sugerir una propuesta de transformación que va a estar en línea con las tradiciones más fuertes de nuestro país en materia de construcción de un sistema de protección social amplio, abarcativo y de equidad social. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Pasamos a las preguntas y te nos adelantaste ya tú mismo con la primera pregunta, con la respuesta, que era el cuándo, así que esa lo omitimos entonces. Aprovechamos también a saludar a la consejera económica y comercial de España que nos acompaña, Paz Quesada. Y bueno, algunas consultas que llegaron para la comisión. Aquí va la primera. ¿Se mantendrá la pluralidad de regímenes especiales existentes actualmente? Con esto se refieren a bancarios, profesionales, escribanos, militares, policiales. Doctor Saldain. Bien. Una pregunta complicada para arrancar, pero está bueno, de eso se trata.
Mi convicción es que ninguno de los regímenes paraestatales tiene viabilidad de mediano y largo plazo. Ninguno de los tres. Sin embargo, no podemos olvidar que hay toda una historia que hace muy difícil ingresar en una idea de supresión de esas entidades. De hecho, yo creo que no hay un ambiente político adecuado para una unificación de todo en el Banco de Previsión Social. Esto no quiere decir que no haya que hacer reformas profundas en las tres instituciones paraestatales que la lleven, que converjan hacia lo que es el régimen general. Hay también algunas limitaciones en eso, porque toda posibilidad de hacerlos ingresar en un esquema mixto implica un costo fiscal, porque implica, bueno, ante instituciones totalmente, digamos, sin viabilidad financiera, como vimos, la posibilidad de ir hacia un régimen mixto requeriría un apoyo fiscal que probablemente no se esté en condiciones de absorber en este momento. Es probable que a nivel de recomendaciones, si estuviéramos en un desierto previsional, sin duda, la recomendación básica sería un régimen de base uniforme para toda la población. Hay algunos que tienen características que hacen muy discutible su esquema de financiamiento. En lo personal he llevado una discusión interesante con AEBU y con el propio directorio de la Caja sobre la prestación complementaria patronal. Es una suerte de impuesto que paga toda la población para la jubilación de los bancarios. Eso fue resuelto en el 2008 como parte del salvataje de caja bancaria, pero bueno, yo creo que está bueno que la población sepa que cada vez que pagamos el seguro del auto, cada vez que una empresa contrata el seguro de accidentes de trabajo, hay una parte de eso que va destinado al financiamiento de las jubilaciones bancarias. También, cada vez que el Banco de Seguros recibe la transferencia del saldo de una cuenta personal en que se jubila por este régimen mixto, sobre eso tributa el Banco de Seguros del Estado. Lo mismo que sobre la prima del seguro colectivo de invalidez y muerte en actividad. Para no hablar solo de eso, los profesionales también reciben aproximadamente un 30% de sus recursos vía impuestos que paga toda la población, los famosos timbres. En su momento hubo dos legisladores que votaron en contra, Dardo Ortiz y Enrique Erro, todavía blanco en aquel momento. El argumento de estos dos legisladores fue: si a los profesionales, obviamente en aquel momento solo existía la UDELAR, la Universidad de la República, el Estado asume los costos de la formación terciaria, todavía la población va a tener que hacerse cargo de parte de sus jubilaciones. Pues bien, la respuesta es, en suma, a la corta o a la larga, es difícil la viabilidad de estas tres instituciones y sin duda el camino de mínima es una convergencia hacia el régimen general. Bien. Y hablando del sistema mixto, el reparto más un complemento de capitalización obligatoria, ¿qué ventajas tiene y si se piensa mantener? ¿Sigo yo o tenemos sí, algún adelante, otro adelante. voluntario? Por supuesto, Rodolfo, todas tuyas las preguntas. Sí, se lo va a mantener. Es una fortaleza que tiene nuestro diseño el sistema mixto, un componente de reparto y uno de capitalización individual. Como veíamos, los países que están en mejores condiciones de asumir los procesos de envejecimiento son aquellos que tienen más tempranamente esquemas de ahorro plenamente capitalizados. En el caso de algunos de los países europeos que veíamos es capitalización colectiva, en el caso nuestro es capitalización individual, pero claramente es una de las fortalezas del sistema. Seguimos con el tiroteo, entonces, Sandain.
Bueno. Uno de los cuestionamientos a la SAFAP ha estado en las comisiones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien. Las comisiones fueron altas durante demasiado tiempo. Probablemente allí hubo una omisión de quien estaba encargado de la regulación del sistema, y no estoy pensando en el Banco Central, sino estoy pensando en quien debe tener un ojo puesto en el funcionamiento del sistema. Está claro que el esquema de competencia, que existió competencia entre las administradoras, básicamente se orientó a mantener proporción de mercado, pero esa competencia no logró una reducción de costos. La reducción del precio que pagan las personas por la administración de sus fondos ocurrió a partir de que hubo regulación. Claramente este mercado requiere regulación y no es el único. Si nosotros vemos cómo ha venido evolucionando, y voy a compartir la pantalla un minuto porque hubo un slide que no lo puse, pero que es muy, muy gráfico. Pero encontrarlo rápido. Acá muestra, es decir, cómo han venido cayendo el porcentaje de las administradoras por el costo de administración. Realmente hubo un cambio muy marcado a partir de la regulación, y si lo miramos en valores aplicados sobre el total de activos bajo administración, también hay un impacto muy importante producto de esa regulación. Ahora, miremos esta lámina por un instante, y es cómo ha aumentado, y es 4 veces más el costo que está cobrando el Banco de Seguros del Estado, y que se deduce de los aportes de las personas, de la prima del seguro colectivo de invalidez y muerte en actividad. Acá hay un tema regulatorio que es muy importante. Se trata de un mercado donde hay un monopolio de hecho, con 4 clientes cautivos y sin precio máximo. Ustedes que tienen acá, hay varios que se dedican al ámbito empresarial, podrán apreciar lo que eso significa. En una comunicación recibida por la comisión formal del Banco Central, se nos indica que hay indicios de que a través de esta suba del costo o del precio de la prima del seguro colectivo de invalidez y muerte, ha habido cierta transferencia para cubrir el desfasaje generado en el mercado de las rentas vitalicias previsionales. En suma, en algún momento la comisión fue muy alta, fue necesaria regulación, la regulación cumplió su cometido, y desde mi punto de vista todavía hay margen de mejora en ese sentido. Bien. Vinculado con una de las preguntas anteriores, en el caso de unificación del sistema, ¿qué pasaría con los que aportan a más de un organismo previsional y que en el BPS tiene un tope jubilatorio? Bien, en el régimen mixto no existe propiamente ese tope jubilatorio. Si esa circunstancia se diera como política una unificación, que no la estoy viendo como la opción más viable, habría que prever expresamente ese tipo de circunstancias. Hoy no tienen una solución a priori, y en el caso de que se fuera a transitar por ese camino, habría que contemplar expresamente esa situación. Bien. Aquí tenemos otras. La crisis provocada por la pandemia generó en algunos países con sistema de capitalización permitir retiros de fondos, que es el caso de Chile y Perú. ¿Podría estar previsto en la reforma eso? Bajo ningún concepto. Una pésima solución que lo único que implica es mejor, digamos, un cierto ingreso hoy a cambio de la pauperización de la situación de las personas mayores cuando llegue el momento de la jubilación. Rodolfo, un único agregado en la misma dirección. Uruguay ya demostró en la crisis del 2002 que tiene un sentido muy firme de mantener la certeza jurídica sobre el manejo de estos fondos, que por otra parte tienen que ver con el futuro de las personas en el momento de retiro. Así que
compartiendo absolutamente lo que tú decías. Sí, agregaría que tal vez si hubiéramos logrado desarrollar un esquema de ahorro voluntario fuerte, que no se logró por diferentes circunstancias, el ahorro voluntario debe tener, sí, opciones de liquidez mayores que el ahorro obligatorio, pero no el ahorro obligatorio. El ahorro obligatorio, realmente lo que viene ocurriendo en estos países vecinos y hermanos, realmente va a ser un problema importante que van a tener que abordar. Afortunadamente acá no ha estado planteado, probablemente por el conjunto de políticas que se habló antes en materia de seguros de paro flexibles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que no siempre están disponibles en todas las realidades. Bien. Aquí va otra. El sistema de cuidados parece ser una necesidad en sociedades que envejecen. ¿Cómo se articula con el sistema previsional? Bueno, no sé si me toca a mí, pero a mí me gusta contestar. Sí, entonces, sí, adelante. El sistema de cuidados, es decir, la necesidad de cuidados o la dependencia de cuidados, en mi opinión, es el nuevo riesgo social del siglo XXI. Producto fundamentalmente del achicamiento de las familias y de la imposibilidad de que recaiga, como ocurría tradicionalmente, en la mujer hacerse cargo de los mayores de la familia. La necesidad de cuidados tiene dos extremos generacionales, si uno quiere. Por un lado, la infancia y por otro lado, las personas mayores. El sistema de cuidados nuestro es muy potente en infancia, donde prácticamente 40-50% de las personas que lo requieren tienen esa cobertura antes de que sea obligatoria el inicio de la educación preescolar. Eso es producto de una política de muy largo plazo, los CAIF, que se inició en la primera administración del gobierno de Sanguinetti, ministerio de Hugo Fernández Feingold. Allí se inician los CAIF y con cambio se ha mantenido hasta el día de hoy. En materia de la tercera edad, de la dependencia y de las situaciones mayores, en el anexo, en uno de los anexos del informe diagnóstico hay una que se dedica especialmente al sistema de cuidados, hay una cuantificación y es realmente de momento muy magro el nivel de cobertura. Claramente por debajo de un 10% de las personas que requerirían apoyo para atender su situación de dependencia. El sistema de cuidados uruguayo es un inicio, es de los más reconocidos a nivel regional, pero todavía es muy, digamos, de comienzo muy tímido. Y tiene una dificultad estructural fuerte. Recoge el modelo español y se basa en los presupuestos públicos. Y por lo tanto es muy frágil y muy frágil a cómo evolucionan las finanzas públicas. No están dentro del mandato de la comisión, pero en lo personal soy bastante más partidario de ir a un modelo que implique un esquema más de seguro social al estilo del japonés o del alemán. Pero bueno, esa es una tarea que la sociedad uruguaya va a tener que tomar, porque ya seguramente entre quienes estamos participando de esta actividad, todos lo hemos vivido, lo estamos viviendo con nuestros mayores, allí hay una necesidad bien importante. Tengamos presente que en América Latina es el lugar del globo que envejece más rápidamente y está envejeciendo sin los beneficios de las sociedades prósperas. Envejecer en la pobreza va a tener una dificultad importante para América Latina. Uruguay tiene un ingreso relativo mayor, pero realmente también está en una situación de desafío en el cuidado de sus mayores. Dos últimas. Aquí se hablaba del informe de diagnóstico aprobado por 10 votos conformes en 15. La pregunta sería, bueno, ¿qué relevancia se le asigna a ese hecho en particular? Bien. Yo hago un comentario y probablemente Pablo vaya a hacer alguno más. El informe, lo señaló Elvira, surgió de un trabajo realmente muy intenso de los 15 miembros. Yo creo que puedo reconocer un porcentaje muy importante del aporte de alguno de los 5 compañeros de la comisión que no votó, ¿no? Creo que se trata fundamentalmente de un posicionamiento político.
por una valoración que en mi opinión está más allá de la valoración estrictamente técnica. Y no implica para nada, en mi opinión, una desautorización a lo que fueron gobernantes de periodos anteriores, Vázquez, cuando desde México anunciaba que necesariamente había que reformar la seguridad social, Mujica, que lo planteó muchas veces, pero por ejemplo, en un evento de la juventud del MPP, la lista 609, donde decía que los políticos deberían ser recontra austeros porque iban a tener que pedirle a la gente que trabajara 5 años más, o el propio Astori en las declaraciones que mencionaba Pablo. Creo que es un posicionamiento político más que una diferencia técnica de fondo. Sí, comparto que hay un posicionamiento político y eso justamente es lo que también me pone un signo de interrogación sobre qué va a ocurrir en el siguiente paso, que es la propuesta. De todas maneras, yo creo que está claro que la actitud del gobierno y de sus representantes y de los partidos de gobierno en la comisión de expertos va a ser claramente de apertura y de búsqueda de los mayores entendimientos posibles. Claro que el diagnóstico uno esperaba que pudiera ser justamente un diagnóstico de consenso. Yo creo que sustancialmente no creo que haya grandes diferencias, pero a la hora del voto, que es lo que representa gráficamente la decisión, hay una diferencia, una discrepancia que lamentamos, ¿no? Bien. La última, entonces, hace unos minutos hablábamos de envejecimiento, esto va a todo lo contrario, ¿no? Esta dice, ¿es posible pensar en políticas públicas para mejorar la natalidad? Voy con un comentario mío a cuenta de mayor cantidad de Pablo. Es posible, algunos países lo han hecho, Singapur lo hizo recientemente y con mucha fuerza. Todos han fracasado absolutamente. No parece ser por ese lado que logremos revertir nuestra situación demográfica. Probablemente Francia es el único que en décadas y décadas de sostener alguna política pronatalista ha logrado evitar que caiga la tasa de fecundidad. Pero en general no han sido políticas exitosas. Sí, más allá de lo que uno deseara, que obviamente uno puede sentir que estaría muy bueno que la natalidad creciera porque es señal de vida, señal de crecimiento poblacional. Las tendencias en el mundo han ido en el sentido inverso, han ido en el sentido de la postergación de la natalidad, y es muy difícil construir políticas que reviertan esos procesos. Lo que dice Rodolfo es tal cual, no han sido en general exitosas porque pretenden ir a contracorriente de ciertas pautas culturales que por ahora al menos se han ido estableciendo, que están relacionadas con, digamos, la autorrealización, con el ingreso al mercado de trabajo. Esas cosas pueden cambiar porque son culturales y hay procesos que de alguna forma pueden modificarse, pero es muy difícil que desde el Estado se logren medidas o políticas que vayan en una dirección contraria a lo que son las orientaciones culturales ciudadanas de las distintas generaciones. A ver, que puedo hacer un agregado, comentar que el problema de la natalidad en Uruguay, de la baja natalidad, viene desde hace tiempo, pero nos encontramos cuando nos presentaron los estudios técnicos que en los últimos años había sido más pronunciado. Y no fue una mala noticia, es una buena noticia porque lo que ha bajado en Uruguay también ha sido la natalidad en madres adolescentes, algo que desde el Consejo Nacional de Género junto con el Ministerio de Salud Pública demandó un esfuerzo importante para lograrlo y creo que tenemos que celebrarlo. Habrá que ver
cómo corregimos, y estoy de acuerdo con todo lo dicho por el doctor Saldain y el doctor Mieres, pero el descenso importante ha sido en madres adolescentes y eso también es un dato importante a celebrar en nuestro país. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos por estar presentes, por compartir este tiempo. Muchas gracias, Elvira, Pablo, Rodolfo, muchísimas gracias en nombre de la Cámara por dedicar este tiempo. Y a su vez transmitirles que junto con las preguntas vinieron una serie de agradecimientos y felicitaciones a ustedes por la solidez y la claridad de las exposiciones y las respuestas. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero nos podamos ver